Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio Periodismo y Sociedad. Tal como habíamos anunciado en el segmento anterior, hoy contamos con un invitado de lujo, un invitado especial, y se trata de Aquiles Castro, secretario general del Partido Comunista del Trabajo, profesor universitario, historiador, con quien vamos a conversar sobre diversos temas. Saludo, Aquiles, ¿qué tal? Buen día, buen día. Cuéntanos, Aquiles, cómo, ahora que el PCT está de fiesta, ¿cómo han sido estos 46 años de existencia de tu organización? Bien, gracias por la oportunidad. Podemos decir que de trabajo, desafíos, en un ambiente de menos a más, de más a menos, con todo lo que ha ocurrido, es un dilatado tiempo, 46 años. Las perspectivas de cambio en la sociedad de hoy y esa perspectiva en la década de los 80, evidentemente que son muy distintas. Y en ese sentido todo eso ha marcado el derrotero de nuestra organización. Nosotros, sin embargo, no solo apostando a ver con optimismo, ¿verdad?, la realidad y el futuro, sino fundado en la experiencia, nos afirmamos en los valores, los aportes que no solo el PCT, sino la izquierda dominicana ha hecho al proceso democrático de la República Dominicana y a la lucha de los sectores trabajadores, las masas populares por sus derechos y sus reivindicaciones. Sombras, errores, pero aciertos y aportes de la izquierda en todo ese proceso, y reivindicamos un modesto espacio ahí para el Partido Comunista del Trabajo. Los sindicatos, por ejemplo, usted que habla de los trabajadores, los sindicatos ha sido una manifestación, una expresión desde el siglo XIX donde los sectores progresistas de izquierda se han mineralizado en torno a ellos o han apoyado formalmente. Pero hoy vemos, por ejemplo, que los sindicatos prácticamente están desaparecidos. En las empresas privadas no hay sindicatos. Los sindicatos quedan en la empresa pública fundamentalmente. En algunos, y en la parte obrera de los ministerios y de las instituciones públicas. Entonces, el Partido Comunista, que se nutre en buena parte de ese sector obrero, ¿cómo se relaciona hoy en día, por ejemplo, con los obreros de las fábricas privadas? ¿Cómo es esa relación si no tiene ese canal de comunicación a través de los sindicatos? Sí, es muy oportuna la pregunta. Hay una crisis del movimiento sindical, no solo en nuestro país. En nuestro caso, varios factores explican ese proceso. Obviamente que los modelos económicos que han imperado incide en ese proceso con todo lo que trae aparejado, ¿verdad?, la llamada modernidad y esa tendencia a dispersar las fuerzas de trabajo en vez de concentrarla en grandes centros, tal como lo habíamos conocido antes. Pero hay otros factores, y es que en nuestro país se ha reiterado una legislación que formalmente en algún punto reconoce derecho a la libre organización sindical, pero en la práctica ese es un tema duro. No es solo en zonas francas donde está prohibida la organización sindical, sino que fuera de este espacio, allí donde formalmente se reconoce, la patronal, con el respaldo del Estado, busca la manera de incidentar y sabotear iniciativas de organización sindical. No obstante, hay organizaciones sindicales aún en algunas empresas privadas, ¿sí?, y en algunas áreas del sector público. Sin embargo, tanto el movimiento de izquierda como el movimiento sindical están desafiados en las condiciones actuales a desarrollar creatividad para formular nuevas mediaciones, nuevas formas de organización sindical que correspondan a la realidad del mundo del trabajo hoy, que es muy distinto a lo que conocimos cuando se consolidó el movimiento sindical. Y en ese proceso
se ha estado trabajando y discutiendo. No es al ritmo que la realidad demanda, pero se ha estado haciendo esfuerzo. En este momento se está organizando la 5ª versión de un encuentro nacional de sindicalistas, de trabajadores y sindicalistas, que ya lleva varios años y cuya agenda central es precisamente ese tema, el de la organización sindical, asociado a también formas de lucha nuevas que hay que crear de conformidad con esa situación. Y en eso nosotros nos sentimos empeñados, que tenemos un deber de contribuir en ese proceso, y hemos estado acompañando de alguna manera esas reflexiones y esos esfuerzos organizativos que precariamente, pero que están vigentes y que se llevan a cabo desde distintos nichos de los trabajadores dominicanos en este momento. O sea, hay algunas organizaciones, muy poco, pero hay un proceso en esa intención. Aquiles, en las grandes revoluciones que se habían hecho, comenzando por la bolchevique, se hablaba de que la clase obrera es la clase fundamental, la clase que dirige la revolución, que dirige el partido. Con los cambios que ha dado en el mundo, todavía eso sigue siendo así. ¿O es clase media, campesino? En la teoría clásica del marxismo como orientación de un proyecto de transformación de la sociedad capitalista, se pone el acento en la clase trabajadora por razones estratégicas de la propia idea de la transformación social, en el sentido de que a la luz de la teoría marxista es imposible liberar la sociedad si no es liberando a los trabajadores de la condición de explotación en que el sistema reproduce su razón de ser. En ese sentido, el proyecto de orden social que invoca el socialismo coloca en el centro a los trabajadores. Ahora, ¿qué es trabajador? No es la clase obrera industrial la única expresión de trabajadores, es lo que conocemos en el desarrollo del capitalismo clásico. Pero en nuestra sociedad, si no se genera plusvalía, ¿dónde está la riqueza? El capital, sin eso, ¿dónde está su oxígeno? De manera que, desde el punto de vista filosófico, ¿no?, esa orientación de poner en el centro a los trabajadores tiene toda su vigencia. El hecho de que nosotros somos parte de una realidad social en la cual cada vez tienen mucho peso sectores sociales de clase media y expresiones de trabajadores que no son los trabajadores clásicos del obrero industrial que conocemos, no quiere decir que ese trabajador intelectual no vive de su trabajo, por ejemplo. Es un trabajador. Entonces, en ese sentido le digo que desde el punto de vista filosófico, el ideal del socialismo, para ser consecuente con su ideal de humanismo, tiene que continuar poniendo en el centro la liberación de los trabajadores como vía de emancipación de la sociedad. Porque son los trabajadores los que generan las riquezas. Y trabajadores no solo es clase obrera industrial. Ese proletariado industrial que hace parte del capitalismo clásico en su etapa de desarrollo, obviamente que era como el ícono que expresaba ese simbolismo. Pero seguimos viviendo en una sociedad capitalista, continúa la opresión burguesa, se genera plusvalía, hay opresión de los trabajadores. Bueno, el ideal de la liberación social sigue planteado. Y así como hay clase media importante que hay que tomar en cuenta, así como hay campesinado, que la tendencia... Pero es que la clase media también es trabajadora. Es a reducirse. Sí, claro. Así mayoritariamente es trabajadora, aunque tenga su microempresa, aunque sea el dueño de su microempresa, trabaja. Claro. Sobre todo en el concepto de cambio social revolucionario que enarbola nuestra organización, que entendemos que en la República Dominicana, la revolución, si queremos de verdad contribuir a ello, hay que concebirla como un proceso nacional democrático, porque es que este país
tiene como traba fundamental para desplegar las fuerzas productivas y su desarrollo es la dependencia y el control de las multinacionales y el imperialismo. Y eso es un tema nacional, eso no tiene que ver con socialismo. Entonces, siendo así, obviamente que los sectores no estrictamente obrero-industrial, no estrictamente campesinos, clase media, trabajadores en general, tienen un rol fundamental, sin lo cual ese cambio ni pensarlo, porque es con la gente que se hace la transformación. Pero es que si no hay inversión extranjera, por ejemplo, es muy difícil que estos países puedan echar a un desarrollo industrial. Ahora, el punto nodal es desarrollo industrial, ¿cómo y para qué? Pienso yo que ahí es donde está el tema. Sí, no se trata de que impugnemos la inversión extranjera per se, porque eso no es racional, por decirlo de alguna manera. El tema es cuando esa actividad económica está siendo parte de un proyecto de dominación y de control, de opresión y de explotación de una nación por multinacionales o por otra nación, en el caso de una potencia imperialista. Ese es el problema. No es impugnar la inversión extranjera por inversión extranjera, sino en qué condiciones eso se da. Y cuando nosotros evaluamos el saldo desapasionadamente en nuestros países de esas políticas, es la ley del embudo, como se dice a nivel popular. Empleíto, generalmente con unos salarios que sabemos, pero esa transferencia de tecnología famosa y esa creación de base para desarrollo nacional independiente, usted no lo ve por ningún sitio. Al contrario, es un reforzamiento cotidiano. Pero fíjese usted una cosa. De la dependencia. Perdóneme usted, don Eli, que le robé un minuto de su tiempo. Por ejemplo, yo escuché una estadística, la escuché de un funcionario público, que dice, por ejemplo, que la zona franca, inicialmente el 100% de la exportación eran pantalones y franelas y camisas. O sea, lo que usted dice, una mano de obra sumamente económica y una producción en masa de ropa. Que hoy en día el 35% de las exportaciones de zona franca dominicana son medicinas y 15% es tecnología, productos tecnológicos que tienen que ver con los celulares y con todas estas cosas. Entonces, pienso de que existe, yo no sé si en las mejores condiciones, eso es otra cosa, pero los resultados te indican de que el país ya no es un productor de blue jeans, sino ya es un productor de medicina, ya es un productor de elementos tecnológicos, que el patrón de producción está cambiando en la zona franca. Sí, eso es real no solo para nuestro caso, porque es conforme a cómo se mueve el mercado mundial. El punto es que el formato bajo el cual opera esta inversión, zona franca o maquiladora famosa, como le llaman en Centroamérica, etc., eso es como si fuera un país aparte dentro del país. Les refería ahorita que no hay derecho a la sindicalización. Pues esa misma situación se da con todo el proceso productivo. Eso no tiene mayor impacto en términos de la generación de riqueza acumulado para la nación, porque eso opera como una isla aparte, realmente. No está integrado en el resto del aparato de la economía nacional. En esas condiciones, lo único que la zona franca, admitido por el propio sistema, aporta a los países es la generación del empleo y lo poco que le ingresa al Estado, porque exenciones fiscales, que eso no hay manera de pararlo, o sea, que se espantan si se habla de impuestos y que se van, y entonces, o sea, por Dios, o sea, es una situación, uno de los elementos que ilustran la perversidad de los modelos económicos que se imponen a nuestros países es precisamente esa forma de producción y de actividad económica que llamamos zona franca. Eso atenta, eso no aporta estratégicamente nada.
lamentablemente. Con este y otro tema vamos a continuar hablando con Aquiles Castro en el próximo segmento. Vamos a una pausa. Bueno, continuamos con este excelente programa y gracias por continuar con nosotros, porque hoy estamos hablando no de ese tema diario, cotidiano de una asamblea de que tú sacaste 7 votos y yo saqué 5 y me robaste 2. No, estamos hablando de temas densos, profundos, con Aquiles Castro, que realmente nos está dando una cátedra de buena teoría política. Tecnología y política en el siglo XXI. Hoy en día la tecnología ha cambiado todos los patrones, inclusive del diario vivir, de lo consuetudinario. Y es más, con la inteligencia artificial estamos acabando con formas de hacer y de pensar, incluso de pensar. ¿Cómo una doctrina como la del Partido Comunista, el marxismo, se adapta o digiere, más que adaptarse, digerir estos cambios, este profundo proceso de cambio signado por la tecnología? No es solamente tecnológico, tiene otras versiones, pero de eso se lo voy a dejar a usted. Sí, eso es un verdadero desafío, obviamente, no se puede ocultar. Nosotros sostenemos que el mundo y el sistema económico-social sigue siendo el capitalismo, están sus bases, las leyes que orientan el desarrollo de la sociedad, pero desde muchos puntos de vista también es otro mundo. Y en todo ello, evidentemente, que la tecnología juega un lugar importante. En ese sentido, uno de los componentes de la teoría marxista que está referido a la dialéctica es una herramienta muy potente para lidiar con estos desafíos. En el sentido de que el sistema económico-social no es una realidad dada y estática. En este caso estamos destacando factores de tecnología, pero todo lo que implica desde el punto de vista económico en el área de la vida cotidiana de la gente y el mercado. Como institución, le digo yo a mis estudiantes, sagrada de esta sociedad, siempre ha estado ahí, pero no es lo mismo hablar del mercado, de ese capitalismo hasta las décadas del 70, que el mercado hoy, asociado a este factor tecnológico que usted refiere. En ese sentido, nosotros abordamos estas realidades, tratamos de hacerlo con la objetividad que el marxismo recomienda, siempre colocando todo avance tecnológico en su justa dimensión, porque se nos pretende inducir a pensar, a creer que se puede sobreponer. A veces no son tan de decir que ya se sobrepuso, pero que se puede sobreponer al ser humano. Y eso es como desconocer que hasta dónde la tecnología puede mirar es porque alguien la ha programado para que mire hasta ahí. Ella en sí misma no puede hacer eso. En ese sentido, el rol del ser humano es insustituible. Y eso entiendo que va más allá de si usted tiene una concepción marxista o no. En ese sentido, las conquistas tecnológicas son conquistas de la humanidad, como ha ocurrido siempre, y evidencian una potencialidad que tiene el sistema capitalista para recrearse, para desarrollarse, y todo eso son desafíos para quienes le impugnamos. Viéndola como conquista de la humanidad, apoyarse en ellas para continuar entonces encaminando el proyecto de necesaria transformación social en aras de mayor y mejor democracia y de justicia social. Aquiles, en América Latina se da un proceso de que partidos de izquierda democrático
ascienden al poder y luego por X razones pierden el poder, pero se mantienen ahí. Bueno, recientemente vimos que en Colombia la izquierda fue desalojada del poder, pero anteriormente con Petro llegó al poder, y eso ha ocurrido en varios países de América Latina. ¿Cómo tú ves qué está haciendo la izquierda dominicana o el partido que tú representas para también en este país repetir algún proceso de eso? O sea, ¿cómo tú ves la participación en las elecciones de la izquierda dominicana? Este es un punto. ¿Hay posibilidades de que la izquierda por lo menos obtenga representación en el Congreso, en las alcaldías? No, lo primero sería, ¿hay posibilidades de que la izquierda se una? Esa es la primera pregunta. A ver, Bueno, decía, vamos. este es un punto en el cual hay que reconocer autocríticamente la práctica un tanto errática que el movimiento de izquierda en nuestro país ha desplegado en relación con este tema de la lucha legal, la participación electoral. Recuerdo cuando en nuestro caso comenzamos a intervenir en ese escenario, que respaldamos movimientos independientes a nivel local, municipal, provincial, sustentado en un movimiento social actuante que en auge en el país, muchas organizaciones sociales, populares, muy activas, y que esta propuesta electoral vino a ser como expresión política de alguna manera de ese movimiento social beligerante. Y en aquel momento, si bien no se logró mayor representación, pero hubo un impacto y un acumulado en la votación importante, reconocido incluso por la propia prensa. Sin embargo, saliendo de esa coyuntura, se abandonan esos movimientos locales, provinciales, y se lanza un proyecto nacional. Eso hay que verlo en la experiencia, críticamente, como lo hemos evaluado. El otro factor está relacionado con el tema de la segunda pregunta, la incapacidad del movimiento democrático y de izquierda en nuestro país para encontrarse, para concertar entre sí. No creemos que en este momento la unidad de la izquierda vaya a modificar ese cuadro. No lo creemos. A modificar el cuadro electoral. Esa situación, ni el cuadro electoral ni la posibilidad de la izquierda en términos electoral. Por la razón de que la izquierda orgánicamente expresada en el país es un movimiento muy limitado en las actuales condiciones. Y en segundo lugar, porque el sentimiento democrático y de izquierda que uno constata en la sociedad dominicana tiene mucho más peso fuera de esas estructuras, de esas organizaciones y los partidos, y en consecuencia, para construir una propuesta electoral que apunte en esta dirección de más democracia, más justicia social, en este horizonte, necesariamente hay que contar, tiene que desarrollar un protagonismo esas reservas democráticas que están en la sociedad dominicana y que obviamente van muchísimo más allá de las siglas de izquierda organizada. Y a eso nosotros estamos apostando y estamos llamando la atención del movimiento y de la gente honesta acerca de la necesidad de construir una opción política que niegue el partidismo tradicional para no seguir reproduciendo lo mismo en el país y que efectivamente pueda recuperar ese acumulado de tantas luchas. El pueblo dominicano nunca ha dejado de luchar, pero que pueda canalizar eso en un propósito cierto. Nos niegan, lo que nos están negando ahora es el tiempo. Braudilio, que es el dictador de aquí. Vamos a una pausa y en la próxima terminamos con ese interesante tema. Brevemente, estamos en un panorama extraño en la política. Tenemos candidatos por el Partido Revolucionario Moderno, abiertamente aspirando a lo interno. Tenemos un partido que ya tiene su candidato. Otro partido, el Partido de la Liberación Dominicana, tiene sus precandidatos. Los partidos han dejado de ser articuladores de los intereses de la sociedad frente al Estado y se han conformado como equipos electorales fundamentalmente.
El Partido Comunista del Trabajo, ¿qué puede decir sobre eso y qué aporte puede dar con respecto a eso? Sí, parte de la crisis que vive esta sociedad es precisamente la distancia del partidismo tradicional como forma de expresión ciudadana respecto de sus electores. No hay ideología, no hay programa, no hay proyecto de sociedad y son corporaciones al servicio de intereses de grupos y clases. Pensamos que desde la izquierda y los sectores democráticos de la sociedad dominicana estamos emplazados a construir una opción, una alternativa política que pueda ser creíble, que encante a la ciudadanía para desarrollar una propuesta de sociedad, de gobierno, de realización nacional, que si bien no se alce con la victoria electoral de aquí al 28, que deje sentadas las bases para ese gran proyecto nacional. Y a eso estamos apostando en el Partido Comunista del Trabajo. Gracias, Aquiles, por tu participación. Hemos tenido un buen programa y el tiempo es el que manda en televisión, como dice la expresión, pero te vamos a dejar abierta la oportunidad para que en otra ocasión nos permita asista a este programa a seguir conversando sobre estos temas. Mañana tendremos Periodismo y Sociedad nuevamente. Con el favor de Dios. Gracias.